¿Alguna vez has experimentado un malestar en tu cuerpo que parecía no tener explicación, un agotamiento sin motivo, una opresión en el pecho o incluso una molestia en la espalda sin razón aparente? ¿Qué sucedería si te dijera que estas sensaciones podrían ser señales espirituales de que estás atravesando algo mucho más trascendental de lo que imaginas? Sí, las batallas invisibles del espíritu a menudo dejan huellas en lo físico, y esto no ocurre por casualidad. Los escogidos por Dios enfrentan intensas luchas espirituales que, en muchas ocasiones, se manifiestan en el cuerpo. Estos padecimientos no son simples dolencias, sino advertencias de que te encuentras en una posición clave para impactar el reino de Dios. Pero, ¿cómo descifrar el significado de estos dolores y, aún más importante, cómo afrontarlos? Hay un propósito mayor detrás de cada sensación, y comprenderlo puede transformar por completo tu vida. En este video, profundizaremos en 5 dolores espirituales que se manifiestan en el cuerpo y lo que revelan sobre tu caminar con Dios. Si has pasado por esto, o conoces a alguien que esté experimentando estas señales, quédate hasta el final y aprovecha la oportunidad de suscribirte al canal y activar las notificaciones, porque lo que descubrirás aquí podría ser clave para fortalecer tu fe y entender los propósitos de Dios en tu vida. Los dolores espirituales van más allá de lo físico, pero con frecuencia se reflejan en el cuerpo. ¿Alguna vez has sentido un cansancio extremo, una carga sobre los hombros o una opresión en el pecho sin una causa aparente? Para los elegidos de Dios, estas sensaciones pueden ser señales de origen espiritual. Existe una profunda conexión entre el cuerpo y el espíritu, y las batallas espirituales que enfrentamos a menudo se manifiestan en nuestra condición física. Estos dolores, aunque difíciles, pueden tener un propósito superior. Los elegidos por Dios no están destinados a un camino sencillo. Enfrentan arduas batallas espirituales y cargan pesos espirituales que requieren fortaleza y resistencia. Estas luchas no son perceptibles para todos, pero sus efectos se sienten de manera tangible en el cuerpo, como si cada malestar o tensión fuera un recordatorio del llamado que han recibido. La vida cristiana está marcada por estos desafíos, pero también por una conexión divina que otorga fuerza en medio de la adversidad. Estos dolores espirituales son, a menudo, malinterpretados. Es posible que las personas que te rodean no los comprendan, e incluso los elegidos pueden preguntarse qué les está ocurriendo. Sin embargo, estas manifestaciones en el cuerpo pueden ser señales de que estás alineado con algo mucho más grande. Dios permite que pasemos por estas experiencias para enseñarnos, moldearnos y prepararnos para los planes divinos que tiene reservados. Es un proceso que demanda paciencia, pero siempre vale la pena. La relación entre el cuerpo y el espíritu es más profunda de lo que imaginamos. Cuando enfrentamos conflictos espirituales, nuestro cuerpo reacciona como un reflejo de esas batallas. Dolores de cabeza espirituales, tensiones en la espalda y una sensación de peso en los hombros son algunas de las formas en que el cuerpo responde al impacto espiritual. Pero en medio de estas pruebas hay una promesa. Dios no nos da una carga mayor de la que podemos soportar, y Él siempre camina a nuestro lado. Estos malestares también pueden interpretarse como advertencias espirituales, señales que nos invitan a buscar la presencia de Dios, a fortalecer nuestra fe y a renovar nuestras fuerzas en Él. Los momentos de sufrimiento son llamados a la intercesión, oportunidades para acercarnos más a Dios y comprender las lecciones que nos está enseñando. La conexión con lo divino se refuerza cuando identificamos estas señales y acudimos a aquel que es más grande que cualquier batalla. A medida que aprendemos a sobrellevar estos dolores espirituales, se nos motiva a profundizar en su significado. El agotamiento inexplicable, por ejemplo, puede ser un reflejo directo de conflictos espirituales invisibles que nos exigen recargar nuestras energías en Dios para mantenernos firmes en nuestro propósito. La fatiga extrema y sin razón aparente es una de las manifestaciones más comunes del sufrimiento espiritual. Es ese tipo de desgaste que surge sin justificación, incluso después de haber descansado adecuadamente o haber tenido un día tranquilo. Para los elegidos de Dios,
Este agotamiento puede ser la consecuencia de luchas espirituales invisibles que desgastan no solo la fuerza física, sino también la energía del alma. Es como si cada enfrentamiento en el ámbito espiritual dejara huellas en el cuerpo. Este tipo de agotamiento no se trata solo de cansancio físico, sino que también carga un peso emocional y espiritual. Las batallas del espíritu a menudo requieren intercesión, resistencia y confrontaciones que van más allá de la fortaleza humana. En estos momentos, es esencial reconocer que nuestra verdadera fuerza no proviene de nosotros mismos, sino de Dios. Como dice Isaías, en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas. La verdadera renovación surge cuando dependemos completamente de Él. Cuando enfrentamos este agotamiento sin explicación, es fundamental buscar caminos de restauración espiritual. La oración es una de las herramientas más poderosas en este proceso. Derramar nuestro corazón ante Dios, reconocer nuestra debilidad y clamar por su fortaleza nos brinda la energía necesaria para continuar adelante. Además, invertir tiempo en la palabra nutre el espíritu, proporcionando aliento y claridad frente a los desafíos que enfrentamos. Otra estrategia para afrontar este desgaste es comprender la importancia del descanso. Incluso en medio de las batallas espirituales, Dios nos llama a hallar reposo en Él. Durante su ministerio, Jesús solía retirarse a lugares tranquilos para orar y renovar sus fuerzas. Su ejemplo nos enseña que los momentos de descanso no son signos de debilidad, sino de sabiduría. Tanto nuestro cuerpo como nuestro espíritu requieren cuidado para que podamos mantenernos firmes en el camino. El agotamiento sin razón aparente también puede ser una advertencia de que estamos tratando de cargar más de lo que nos corresponde. Con frecuencia, asumimos responsabilidades que deberían estar en manos de Dios, quien nos invita a depositar nuestras cargas en Él y a confiar en que tiene el poder para manejarlo todo. Esta entrega no solo alivia la presión, sino que también renueva nuestra conexión espiritual con Él. A medida que aprendemos a afrontar esta fatiga del alma, descubrimos que otras manifestaciones como la presión en el pecho pueden ser señales de luchas espirituales. Estas sensaciones nos invitan a adentrarnos más profundamente en la presencia divina, donde encontramos la paz y la fortaleza necesarias para seguir adelante. La sensación de opresión en el pecho o dificultad para respirar es una de las experiencias más angustiantes que pueden enfrentar los escogidos de Dios en medio de las batallas espirituales. Ese peso que parece comprimir el corazón a menudo refleja intensos conflictos en el ámbito espiritual, como si la carga espiritual se materializara físicamente, causando incomodidad e inquietud. Estos momentos pueden ser indicios de que estás en una lucha espiritual más profunda, donde tu intercesión y participación en la batalla están marcando una diferencia crucial. Esta presión en el pecho puede estar vinculada a una carga espiritual específica que Dios ha depositado en tu corazón. Con frecuencia, ocurre durante periodos de intensa intercesión, cuando sientes un fuerte impulso de orar con fervor por algo o por alguien en particular. El Espíritu Santo, en muchas ocasiones, despierta en nosotros un sentido de urgencia, y esta manifestación física es un reflejo del peso espiritual que estamos llevando. Filipenses 4:6-7 nos exhorta a buscar la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, a través de la oración y la súplica. En esos momentos en que surge esta opresión, es vital detenernos y buscar la presencia de Dios. La oración y la adoración son herramientas poderosas para aliviar esta carga, y cuando nos rendimos por completo al Espíritu Santo, Él nos ofrece consuelo y alivio. Esta conexión espiritual transforma el peso en fortaleza y nos prepara para continuar intercediendo o enfrentando las batallas espirituales que tenemos por delante. Además de la oración, la respiración consciente también puede ser de ayuda. Inhalar profundamente mientras meditamos en las promesas de Dios puede aportar una sensación de calma, tanto al cuerpo como al alma. Estos momentos nos recuerdan que, aún en medio de la opresión, Dios es nuestro refugio. Él nos sostiene
y nunca permite que llevemos más de lo que podemos soportar. Confiar plenamente en Él es clave para superar estos momentos difíciles. Esta presión en el pecho puede ser además una señal de que es tiempo de entregar la carga a Dios. Mateo 11, 28, 30 nos invita a intercambiar nuestras pesadas cargas por las de Jesús, que son ligeras y fáciles de llevar. A menudo intentamos solucionar todo por nuestra cuenta, olvidando que Dios es quien tiene el control. Cuando le entregamos nuestras batallas, el peso se aligera y nuestra confianza en su soberanía se fortalece. Él nunca nos llama a luchar en soledad, y a medida que aprendemos a manejar esta presión, podemos notar que otras manifestaciones físicas, como los dolores de cabeza provocados por la sobrecarga espiritual, también forman parte de estas batallas. Nos enseñan a buscar fortaleza y alivio en Dios, confiando en que siempre está presente en medio de nuestras luchas. Los dolores de cabeza espirituales van más allá de un simple malestar físico. Muchas veces reflejan una sobrecarga en el ámbito espiritual. Para los elegidos de Dios, estos malestares pueden aparecer en momentos de intensa lucha mental o espiritual. Es como si el peso de las preocupaciones, los pensamientos persistentes y las batallas invisibles se acumulara, generando un impacto directo en el cuerpo. Este padecimiento suele manifestarse en periodos de intercesión o cuando intentamos cargar con responsabilidades que Dios nunca nos pidió que lleváramos solos. Estos dolores pueden ser el resultado de conflictos internos profundos. A veces, reflejan la lucha entre la carne y el espíritu o el esfuerzo por discernir la voluntad de Dios en medio de tantas voces. El cuerpo y el alma están interconectados, y cuando hay sobrecarga espiritual, es natural que el físico reaccione. Por eso, es fundamental entregar nuestras preocupaciones a Dios. Como nos recuerda 1 Pedro 5:7, echad sobre Él toda vuestra ansiedad, porque Él tiene cuidado de vosotros. No estamos llamados a enfrentar estas batallas en soledad. Una forma de aliviar estos dolores es priorizar los momentos de descanso en la presencia de Dios. Con frecuencia, nos enfocamos tanto en las batallas que olvidamos buscar la renovación. La oración no solo fortalece el espíritu, sino que también aporta serenidad a la mente, reduciendo la tensión que puede desencadenar estos dolores. Meditar en versículos que hablen de la paz de Dios puede ser profundamente restaurador en momentos de sobrecarga. También es esencial reconocer los límites de nuestro cuerpo y nuestra alma. Dios no nos diseñó para cargar con todo por nuestra cuenta, sino para depender completamente de Él. Cuando experimentamos estos dolores, es un recordatorio de que debemos reducir el ritmo y confiar más en su fortaleza que en la nuestra. Descansar en Dios, tanto física como espiritualmente, es un acto de fe y obediencia que aligera las cargas que nosotros mismos nos imponemos. Los dolores de cabeza espirituales también pueden ser una advertencia para reorganizar nuestras prioridades. ¿Estamos dedicando más tiempo a preocuparnos que a confiar en Dios? ¿Estamos asumiendo cargas que en realidad le pertenecen a Él? Reconocer estas señales y reajustar nuestro enfoque hacia lo que realmente importa es crucial para encontrar alivio y equilibrio en medio de las luchas espirituales. A medida que aprendemos a sobrellevar estos dolores, nos damos cuenta de que el peso espiritual puede manifestarse de otras maneras, como una sensación de debilidad o una carga sobre los hombros. Estas experiencias nos desafían a buscar aún más la presencia de Dios, confiando en que Él es suficiente para llevar aquello que nosotros no podemos soportar por nuestra cuenta. La sensación de debilidad o la carga sobre los hombros es algo que muchos de los escogidos por Dios experimentan en su caminar espiritual. Es como si llevaran un peso invisible que drena sus fuerzas, tanto físicas como espirituales. Este peso, en muchas ocasiones, refleja la carga espiritual que soportamos, ya sea a través de la intercesión, las luchas espirituales o el llamado divino mismo. Es un recordatorio de que estamos involucrados en algo más grande, algo que no se puede ver, pero que influye profundamente en nuestro cuerpo y nuestra alma. Esta sensación puede presentarse en momentos de intensa responsabilidad espiritual, cuando estamos en la brecha por otros, cuando intercedemos
o cuando llevamos sobre nosotros el peso de un propósito mayor. El cuerpo suele reflejar estas luchas. Mateo 28:30 nos brinda una invitación reconfortante. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esta promesa nos recuerda que Dios está siempre dispuesto a aligerar nuestras cargas cuando decidimos entregárselas. El peso sobre nuestros hombros también puede ser un llamado a reflexionar si estamos intentando llevar más de lo que Dios nos ha encomendado. A menudo asumimos responsabilidades que no nos corresponden, convencidos de que somos los únicos capaces de manejarlas. Este peso puede ser una advertencia divina para que aprendamos a confiar más en Él y menos en nuestras propias capacidades. Dios no nos llamó a ser autosuficientes, sino a depender por completo de su poder. La mejor forma de aliviar esta carga es a través de la rendición. Cuando reconocemos que nuestras fuerzas son limitadas y dejamos todo en manos de Dios, experimentamos su paz y su fortaleza renovadora. La oración es el canal para esta entrega. No se trata solo de pedir ayuda, sino de reconocer que solo Dios es capaz de llevar aquello que nosotros no podemos. Esta conexión espiritual transforma la pesadez en ligereza y nos infunde valor para seguir adelante. Además, las prácticas de descanso espiritual, como la adoración y la meditación en la palabra, pueden proporcionar alivio inmediato. Estos momentos nos permiten reenfocar nuestra mente y recordarnos que Dios sigue teniendo el control. El peso sobre nuestros hombros es, muchas veces, una invitación a detenernos, respirar y recordar que no estamos solos en este camino. Él es nuestro refugio constante, incluso en nuestros momentos de mayor debilidad. Al afrontar este peso, nos damos cuenta de que otras manifestaciones físicas, como la tensión o el dolor de espalda, también pueden surgir en medio de las luchas espirituales. Estas señales nos invitan a buscar una relación aún más profunda con Dios, confiando en que Él es suficiente para llevar nuestras cargas y restaurarnos. La tensión o el dolor de espalda, sin una explicación médica aparente, es una manifestación física que puede estar estrechamente relacionada con las batallas espirituales. Para los escogidos de Dios, estos dolores pueden ser un reflejo del peso emocional y espiritual acumulado. Es como si la lucha invisible en el espíritu dejara huellas en el cuerpo, especialmente en tiempos de gran presión o ataques espirituales. Estos dolores no deben ser ignorados, ya que pueden ser señales de que algo más grande está ocurriendo. Este tipo de tensión puede indicar un estrés de origen espiritual. Cuando enfrentamos opresión, ansiedad o asumimos cargas de intercesión, el cuerpo responde a la sobrecarga. Sin embargo, Dios nos recuerda que Él es quien pelea por nosotros. Éxodo 14:14 dice: «El Señor peleará por vosotros, y vosotros callaréis». Esta promesa nos invita a confiar más en Dios y menos en nuestra propia capacidad para enfrentar las batallas. La oración es una herramienta fundamental para aliviar esta tensión. Cuando llevamos nuestras preocupaciones y cargas espirituales ante Dios, encontramos alivio y renovación. Además, es esencial apartar momentos de descanso en la presencia del Señor. La adoración no solo fortalece el espíritu, sino que también relaja el cuerpo, permitiéndonos liberar las tensiones acumuladas en el día a día. Junto con la oración, es importante reconocer la necesidad de cuidar nuestro cuerpo. Ejercicios ligeros, como los estiramientos, pueden contribuir a aliviar la tensión en la espalda. El descanso físico es tan relevante como el descanso espiritual, y Dios nos llama a preservar el templo que es nuestro cuerpo. 1 Corintios 6:19-20 nos recuerda que cuidar de nuestra salud no es un acto de debilidad, sino de sabiduría, especialmente cuando atravesamos desafíos espirituales intensos. También debemos aprender a discernir cuando estos dolores tienen una raíz espiritual o física. Consultar a un médico es una acción prudente, pero si el origen es espiritual, la solución se encuentra en una entrega total a Dios. Buscar dirección divina a través de la oración nos ayuda a entender la raíz del problema y hallar alivio. Dios es fiel para guiarnos cuando buscamos su ayuda.
A medida que aprendemos a manejar la tensión en la espalda, nos enfrentamos al reto de discernir mejor la causa de nuestro dolor. Este paso es esencial para comprender si su origen proviene de batallas espirituales o de factores físicos, lo que nos permite buscar sanidad tanto en lo natural como en lo espiritual. Distinguir si el dolor que sentimos es de origen espiritual o físico es clave para encontrar la solución correcta. Los escogidos por Dios a menudo experimentan síntomas físicos sin explicación médica, como presión en el pecho o tensión en la espalda. Estas manifestaciones pueden ser señales de conflictos espirituales, pero también pueden tener causas naturales. Es necesario buscar claridad y equilibrio para afrontar estas situaciones con sabiduría. La oración es el primer paso para discernir el origen del dolor. Cuando nos sumergimos en la presencia de Dios, el Espíritu Santo puede traer revelación sobre lo que está sucediendo. Nos ayuda a identificar si estamos cargando pesos espirituales o si necesitamos mejorar el cuidado de nuestro cuerpo. Este proceso de entrega y escucha activa es clave para comprender la raíz de las sensaciones que experimentamos. Otro punto importante es identificar patrones de dolor. El malestar de origen espiritual suele surgir en momentos de intercesión profunda, en batallas espirituales o cuando enfrentamos presiones relacionadas con nuestro propósito divino. En contraste, el dolor físico puede ser consecuencia del exceso de trabajo, una mala postura u otros factores naturales. Observar en qué contextos aparecen estos dolores nos permite discernir mejor su procedencia. Asimismo, no debemos descuidar nuestra salud física. Buscar consejo médico es un acto de prudencia y responsabilidad. Dios nos ha provisto de profesionales de la salud para ayudarnos a cuidar nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, como lo enseña 1 Corintios 6, 19, 20. Si se descartan causas médicas, podemos enfocar nuestra búsqueda en el ámbito espiritual para comprender lo que Dios nos quiere revelar a través de estos síntomas. Además, estudiar la palabra nos ayuda a comprender cómo el cuerpo y el espíritu están interconectados. Pasajes como Mateo 11:28 nos recuerdan que podemos entregar nuestras cargas a Jesús, mientras que Isaías 40:31 nos habla de renovar nuestras fuerzas en el Señor. Estas promesas nos guían a encontrar el equilibrio entre el cuidado físico y espiritual, permitiéndonos vivir en plenitud, incluso en medio de los desafíos. A medida que aprendemos a discernir estos dolores, descubrimos una conexión aún más profunda entre nuestro cuerpo y nuestra alma. Esta comprensión nos lleva a reflexionar sobre cómo ambos aspectos se influyen mutuamente, revelando el impacto del espíritu sobre el cuerpo y viceversa. La conexión entre lo físico y lo espiritual es profunda e innegable. Para los escogidos de Dios, comprender esta relación es esencial para enfrentar el dolor espiritual que con frecuencia se manifiesta físicamente. El cuerpo es el templo del Espíritu Santo, como nos recuerda 1 Corintios 6, 19, 20, y lo que ocurre en el espíritu puede afectar directamente al cuerpo, al igual que las condiciones físicas pueden influir en nuestra vida espiritual. Cuando enfrentamos batallas espirituales, el cuerpo puede reaccionar con agotamiento, molestias o tensión, reflejando la intensidad de lo que sucede en el plano invisible. Esta comprensión nos lleva a valorar la importancia del cuidado tanto del cuerpo como del alma. La salud física incide directamente en nuestra capacidad de luchar espiritualmente. Un cuerpo debilitado o descuidado puede dificultar nuestro caminar cristiano, así como una vida espiritual desconectada puede provocar manifestaciones físicas de angustia. Por ello, cuidar el cuerpo es una manera de honrar a Dios y prepararnos para las batallas que Él nos llama a enfrentar. De la misma manera, fortalecer el espíritu tiene un impacto positivo en el cuerpo. Cuando nos acercamos a Dios a través de la oración, la adoración y la meditación en su palabra, experimentamos paz, alivio y renovación que trascienden lo físico. Filipenses 4, 6, 7 nos recuerda que la paz de Dios guardará nuestros corazones y mentes, brindándonos equilibrio y fortaleza. Esta serenidad espiritual
se refleja en un cuerpo más liviano, libre de las tensiones derivadas de las luchas espirituales. La conexión entre el cuerpo y el espíritu también nos muestra la importancia del descanso. Dios nos diseñó para trabajar, pero también para reponer fuerzas. Descuidar el descanso puede intensificar los dolores espirituales, mientras que encontrar reposo en la presencia de Dios puede proporcionar alivio inmediato. Jesús solía retirarse a lugares solitarios, demostrando que los momentos de quietud son esenciales para mantener la armonía entre el cuerpo y el espíritu. Este equilibrio nos permite enfrentar con mayor efectividad las demandas de la vida cristiana. Cuando cuidamos nuestro cuerpo y fortalecemos nuestra fe, estamos mejor preparados para afrontar los desafíos tanto físicos como espirituales. Es una relación que no puede ser descuidada, ya que cada aspecto fortalece al otro, estableciendo una base sólida para nuestra vida cristiana en medio de pruebas y cargas espirituales. Al comprender esta conexión, comenzamos a ver que incluso el dolor espiritual tiene un propósito mayor. No son simples dificultades, sino invitaciones a crecer espiritualmente y a preparar tanto el cuerpo como el alma para algo más grande que Dios desea hacer en nuestras vidas. Aunque incómodas, estas experiencias llevan consigo un significado profundo para los escogidos de Dios. Estas pruebas son más que luchas, son herramientas que moldean, fortalecen y preparan para un llamado superior. Dios nunca permite que sus hijos atraviesen sufrimientos sin propósito. A menudo, estos dolores revelan áreas que necesitan ser trabajadas, impulsándonos a un crecimiento espiritual que de otra forma no sería posible. Son recordatorios de que Dios está activo, refinando y alineando nuestros corazones con su propósito. Estos dolores suelen aparecer en momentos de transición o avance espiritual. Cuando Dios está a punto de hacer algo significativo en nuestras vidas, las batallas espirituales se intensifican y el dolor puede manifestarse como una señal de preparación. En este contexto, comprendemos el mensaje de Romanos 8:28, todas las cosas cooperan para bien. Incluso la incomodidad de las luchas espirituales está obrando a nuestro favor. Además, estas experiencias nos enseñan a depender más de Dios. Cuando la carga parece insoportable, somos guiados a rendirnos por completo a Él. Esta entrega nos conecta con su fortaleza, permitiéndonos soportar cargas que jamás podríamos llevar por nosotros mismos. Cada prueba enfrentada con fe es un testimonio de que Dios es fiel y camina con nosotros en cada paso del camino. Dios utiliza estas experiencias para enseñarnos resiliencia y dependencia espiritual. Otro propósito de los dolores espirituales es prepararnos para servir a los demás. Cuando superamos batallas y cargas, adquirimos una comprensión que nos capacita para interceder y alentar a quienes enfrentan situaciones similares. Dios no desperdicia nuestras luchas, las transforma en testimonios que impactan las vidas que nos rodean. Es a través de estas experiencias que nos convertimos en instrumentos de su gracia y amor. Estos dolores también nos llevan a reflexionar sobre nuestra relación con Dios. ¿Estamos tratando de hacerlo todo por nuestra cuenta o estamos escuchando y obedeciendo sus instrucciones? Son un recordatorio de que debemos alinearnos con su voluntad y confiar en que Él sabe qué es lo mejor. Dios siempre está obrando para transformarnos y guiarnos hacia el centro de su propósito. A medida que enfrentamos estos sufrimientos y crecemos espiritualmente, nos damos cuenta de que pueden convertirse en algo mucho más grande, un propósito. Nos moldean para encarar los desafíos venideros y nos fortalecen para seguir confiando en Dios, sabiendo que cada batalla tiene un sentido y una recompensa eterna. Las pruebas y dificultades son una invitación a convertir el sufrimiento en propósito. Para los escogidos de Dios, cada dolor, cada carga en el espíritu o en el cuerpo, representa una oportunidad para crecer, madurar y alinearse más profundamente con el llamado divino. Dios no permite que ninguna experiencia se desperdicie. Incluso las circunstancias más difíciles son utilizadas para moldear el carácter, fortalecer la fe y revelar que hay algo mayor detrás de cada batalla espiritual. Estos dolores también nos recuerdan que estamos siendo preparados para algo especial. Dios nos llama a vivir por encima de la mediocridad, a librar batallas espirituales que transforman vidas
y a llevar cargas que solo pueden sostenerse con su fortaleza. Cada sufrimiento enfrentado con fe nos acerca a su corazón y nos hace más semejantes a Cristo, quien soportó tanto por amor a nosotros. Es el ejemplo perfecto de cómo transformar el dolor en propósito. El proceso de transformación comienza cuando entendemos que los dolores espirituales son herramientas divinas diseñadas para impulsarnos hacia el crecimiento. Cuando decidimos afrontar estas luchas con confianza en Dios, descubrimos una fortaleza espiritual que solo puede provenir de una dependencia total de Él. El Espíritu Santo nos asiste, nos ayuda a llevar nuestras cargas y nos guía en el proceso de rendirlo todo al Padre, permitiendo que Él obre en nosotros y a través de nosotros. Además, estas experiencias nos hacen más conscientes de la conexión entre el cuerpo y el espíritu. Mientras buscamos fortaleza en la oración y la palabra, se crea un equilibrio necesario para soportar las presiones espirituales. Esta unión entre lo físico y lo espiritual nos brinda claridad y energía para seguir adelante, transformando el dolor en pasos firmes en el camino de la fe. El propósito divino detrás de estos dolores es mayor de lo que podemos imaginar. Cada batalla superada se convierte en un testimonio poderoso, capaz de inspirar y fortalecer a otros que atraviesan luchas similares. Dios usa nuestras cicatrices como testimonios de superación, mostrándole al mundo que su gracia es suficiente y que Él convierte el dolor en victoria. Lo que enfrentamos hoy es solo la preparación para algo más grande mañana. Así, al atravesar estos dolores con esperanza y fe, tenemos el desafío de seguir avanzando. Dios nos llama a confiar en que todas las cosas cooperan para bien para quienes lo aman. Nos moldea, nos fortalece y nos prepara para vivir una vida de impacto, propósito y plenitud en su presencia. Ahora que conoces los 5 dolores espirituales que pueden reflejarse en el cuerpo, es momento de reflexionar. ¿Cómo has estado enfrentando estas señales? ¿Has estado ignorando lo que Dios está tratando de mostrarte o has buscado comprender el propósito detrás de estas batallas? Cada dolor que experimentamos es una oportunidad de crecimiento y una prueba de que Dios te está transformando en algo más grande. Estos dolores no son solo desafíos, sino invitaciones divinas a confiar más en Dios, fortalecer tu conexión espiritual y aprender a depender completamente de Él. Entonces, ¿qué harás diferente a partir de hoy? ¿Buscarás alivio solo en lo físico o te sumergirás en la presencia de Dios para encontrar fortaleza y propósito? La respuesta a esta pregunta podría cambiar tu caminar cristiano. Comparte en los comentarios cuál de estos dolores reconoces en tu vida y cómo lo has enfrentado. Construyamos juntos una comunidad de apoyo donde podamos compartir nuestras luchas y crecer en la fe. Si este contenido habló a tu corazón, suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir aprendiendo sobre cómo vencer las batallas espirituales y vivir en la plenitud del propósito de Dios. Recuerda, Dios está contigo en cada batalla. Él usa cada experiencia para fortalecer tu fe y prepararte para cosas aún mayores. Así que mantente firme, confía y sigue avanzando, porque lo que Él tiene preparado para ti vale cada lucha que enfrentas hoy. Si este video te ha aportado valor, suscríbete y comenta la palabra clave transformación para enviarte un saludo especial en el próximo video.